¡Hi Retrolovers! Bienvenidos de nuevo al canal. Pues sí, después de prácticamente un año desde que salió la última versión de Retrobat, la 3.1, por fin tenemos en nuestras manos la versión 4.0, después de un largo periodo de prueba. Y viendo que acaba de salir esta versión 4.0, quería hacer un pequeño vídeo resumiendo pues los principales cambios que introduce esta nueva versión 4.0. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Como siempre suelo hacer en este tipo de vídeos, iremos de menos a más repasando los cambios más importantes. Para los que no sepáis qué es Retrobat, deciros que es un sistema de emulación con un front-end o interfaz de tipo Emulation Station, el mismo que se vienen utilizando en RetroPie, Recalbox, Batocera o Emule, pero que funciona perfectamente bajo entorno Windows. De hecho, y resumiendo un poco, Retrobat sería una adaptación de Batocera para que funcione precisamente bajo este entorno Windows. De este sistema Retrobat ya hemos tenido una review y un tutorial básico de instalación por el canal, del cual os dejaré por aquí arriba la tarjeta para que podáis ir a verlo. Entrando ahora en lo que son los cambios que introduce esta versión 4.0, empezaremos por lo primero de todo y más evidente es la actualización de los cores de RetroArch a la nueva versión 1.9.5, actualizando básicamente todos los cores que tenía implementados. En segundo lugar, también actualización de todos los emuladores tipo standalone que no dependen directamente de RetroArch. También tendremos un par de cambios menores del tipo cambios en los directorios en los que habrá que grabar las ROMs de determinadas plataformas tales como Nintendo DS o Model 2, así como reparación de diversos bugs menores. En segundo lugar, y un escaloncito un poco más arriba, tendremos nuevas opciones de configuración para prácticamente todos los emuladores, tanto los implementados por RetroArch como los standalone que venían aparte. Os dejo en un lado de la imagen las plataformas para las cuales tendremos nuevas opciones de configuración, aunque habrá que ver en qué consisten exactamente. Se añaden nuevas opciones para el modo de juego NetPlay, se introduce la opción de poder introducir nuestra propia música de fondo para el sistema a través de archivos .ogg o .mp3, se añade la opción de poder tener un vídeo de arranque aleatorio cada vez que arrancamos este Retrobat, y se añade un abanico importante de nuevos cores de plataformas que ya estaban implementadas. La mayor parte de ellas del tipo standalone, que son independientes de RetroArch, desde DuckStation o Mame64 hasta Ryujin X para Nintendo Switch. También para otras plataformas o emuladores tendríamos la inclusión de poder utilizar bezels y shaders. En el campo de las bezels tendríamos la inclusión de el poder utilizar bezels en plataformas como Dolphin, Tsugaru o GS Plus, así como en PCSX2, y en el campo de los shaders tendríamos plataformas como Neo Geo CD o Neo Geo. Antes de pasar a lo que serían las nuevas plataformas que se van a soportar en este Retrobat 4.0, un detalle bastante importante y que viene muy bien para cuando queráis montar vuestro proyecto de multi-arcade utilizando Retrobat, y es la posibilidad de autoarranque, de configurar el autoarranque de Retrobat al iniciar Windows. Supongo que muchos de vosotros agradeceréis este detalle. Y por último, lo que vienen siendo las nuevas plataformas que se van a implementar en este Retrobat 4.0. La mayor parte de ellas provenientes de la actualización de RetroArch. Os dejo por aquí a un lado de la imagen la lista de las nuevas plataformas, pero tendremos grandes novedades como PIC8, TIC80, Apple II, Sharp X1 o Easy RPG. Y esto sería más o menos todo. Vídeo corto y conciso para explicar las principales novedades que trae esta nueva versión 4.0 de Retrobat. Ya sabéis que normalmente no suelo hacer vídeos a mitad de semana, pero viendo esta gran novedad, que hacía ya un año que no se actualizaba Retrobat, vi necesario hacer un pequeño vídeo informativo para que todos estéis al tanto de este tipo de novedades. Si te ha gustado o te ha servido el vídeo, deja tu like y comparte, ya que de esa manera le das un empujón importante para que el canal siga creciendo. Si tienes alguna duda o sugerencia, usa la zona de comentarios aquí abajo, y si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último, recuerda que también dispones de la opción para unirte como miembro del canal, para de ese modo darle un empujoncito extra para que el canal siga creciendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!